Hola, hola, bendiciones en este lunes, ya lunes 17 de abril del año 2023. Ya hemos terminado la octava de Pascua, donde nos centrábamos mucho en los diversos encuentros de Jesús resucitado, pero nos mantenemos con ese espíritu alegre dentro del contexto de la cincuentena pascual, de los 50 días que pues nos invitan a seguir meditando y contemplando ese valor y ese poder de Cristo que ha vencido a la muerte. Ahora bien, también mucho de lo que meditamos, mucho de lo que nos enfocamos es obviamente en los frutos de la resurrección, en aquello que logra la resurrección, que unido a esa parte de la salvación, de cómo el velo del templo se desgarra y podemos tener ese acceso a Dios, también en cómo es el medio o el medio del cual Cristo reparte sus gracias, Cristo reparte sus dones, que es justamente la iglesia. Iglesia a la cual nos incorporamos por el sacramento del bautismo, que nos configura como ese cuerpo místico de Cristo. Y es que, bueno, ya lo hemos visto en las celebraciones, el tema o en la experiencia pascual es también una experiencia sumamente bautismal. Por eso se recomienda litúrgicamente pues, pues sustituir el acto penitencial por un rito de aspersión, donde pues hemos sido a través de justamente ese pequeño baño pues bautismal, esa aspersión, pues recordar esa experiencia de vida de lo que es justamente esa incorporación y ese renuevo que es el bautismo. También que eso es parte de la esencia fundamental de lo que el Evangelio de hoy pues nos lleva a reflexionar. Durante el tiempo de Pascua es normal en la liturgia que vayamos meditando el Evangelio de San Juan. Y en estos 4 días en particular, desde lo que es el lunes hasta el jueves, vamos a ir meditando sobre el capítulo 3, ese diálogo que tiene con Nicodemo, aquel prominente miembro del Sanedrín, aquel que tenía conocimiento de la escritura y que tal vez, podemos decirlo de alguna manera, es de los pocos miembros del Consejo de los Judíos que había sido capaz de confrontar su conocimiento de la escritura con lo que Cristo representaba, al punto de decirle pues que él sabía quién era, porque los signos que él hacía no eran de cualquier persona, sino de alguien que ya pues propiamente tenía un plan a nivel del mesianismo, que él era el que estaba siendo enviado por Dios y sus signos lo predecían. Pero unido a esa confrontación siempre está esa pues limitación humana de tal vez no dejarse completamente abierto al entender la gracia de Dios. Por eso inclusive dice que lo va a ver de noche, que es muy simbólico en primer lugar, y tal vez podríamos pensar en el contexto de las circunstancias de pues la llegada o la inclusión de Jesús en el mundo judío en ese momento histórico, pues era un momento de mucho caos, porque como decía, no hay una certeza real o no hay una apertura real, más que una certeza, sino una apertura real de reconocer a Jesús como el Mesías. Pero también es cierto que a veces nosotros en nuestras noches oscuras del alma, como decía San Juan de la Cruz, pues también nos cuesta también reconocer a Cristo como el Mesías, porque es fácil saber o seguir a Cristo cuando todo está bien, pero cuando las cosas se complican, pues no es que el Señor nos critique o nos señale o nos aparte de su corazón. Él entiende claramente que en los momentos de debilidad nos cuesta más seguirle, pero también es cierto que nos invita a creer, como decíamos en el Evangelio de ayer, pues a creer sin haber visto, incluso partiendo de la experiencia de tanto Tomás. Pero es cierto, entonces llega Nicodemo y se le acerca a Jesús y él le dice que es importante renacer del agua y del espíritu, es decir, que vayamos y trascendemos de nuestra experiencia humana, de nuestra materialidad, para lograr en ese aspecto acercarnos a lo que es la realidad del bautismo y la realidad de esa experiencia que va más allá de lo material, sino que es el encuentro con Cristo en esa nueva vida, en esa vida después de la muerte terrena. Pero para eso es importante que nos demos, que introduzcamos en ese baño
y que recordemos el valor fundamental del bautismo, como ese lugar y esa experiencia y ese sacramento que nos une y nos hace hijos de Dios. Ahora bien, entendiendo que el bautismo nos incorpora a la iglesia, también nos enseña el valor de la iglesia la primera lectura que hoy pues escuchamos. Vemos el contexto de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, es esa ocasión cuando los fariseos pues encarcelan a Pedro y a Juan después de Pentecostés por anunciar el Evangelio y son sometidos a un fuerte interrogatorio, incluso a torturas y golpes, pero al final son liberados. Y al principio, en el momento que llegan nuevamente a la comunidad, después de lo vivido, se une ahora. La comunidad cristiana es una comunidad orante y unido a nuestra experiencia de hijos por el bautismo nos tenemos que reflejar en ese momento de oración y solidaridad. La iglesia es una comunidad que ora, es una familia que ora, como también es importante que oremos cada uno en nuestra eclesia doméstica, que oremos en nuestros hogares, para que nos podamos unir y poder sobrellevar cada una de las pues turbulencias o tribulaciones que pueden llegar en la vida de fe. Porque seguir a Cristo nos da una fuerza para enfrentar. No es una burbuja que nos aísla de la situación. Y por tanto, es donde tenemos que respaldarnos unos con otros en la oración constante, en vernos cada uno como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, porque no podemos desentendernos. Mi dedo no puede desentenderse del resto del cuerpo, se moriría. Mis orejas, mi boca, mis ojos, todo está conectado y todo tiene una función, pero parte de un cuerpo común y una necesidad común. Yo no puedo, si yo me alimento para todo el cuerpo. Si yo veo claramente es en primera instancia para que el resto del cuerpo no tropiece, para que el resto del cuerpo sepa por dónde va. Si yo voy escuchando o si yo voy a estar atento a un ruido de, por ejemplo, de un tren o de un vehículo, eso salvaguarda el bienestar de todo el cuerpo. Entonces lo mismo pasa con la oración. La oración no solamente debe estar enfocada a mi beneficio particular, sino que también es importante que yo ore por las necesidades de la iglesia. Claramente que ore por mi conversión constante, porque yo soy otro miembro que si yo como miembro de iglesia fallo, también es muy probable que yo pueda afectar a la iglesia. Pero también es importante orar por las necesidades de todos, incluso de aquellos que no conozco, incluso de aquellos con los que tal vez en este momento no tengo una buena relación. Pero al final es darnos cuenta que cuando un miembro falla, toda la iglesia lo sufre. Entonces, hoy en estos momentos tan difíciles tenemos que seguir vinculados, entender y ver a los demás que hemos sido unidos por la adopción filial de Cristo que nos ha abierto, en primer lugar con su muerte, ese velo que nos alejaba o que nos ocultaba a Dios y que por el sacramento del bautismo que él mismo entregó a su iglesia, pues nos convierte también en miembros de su cuerpo y también en, en hermanos y colaboradores de uno por otros. Entonces, que cada día tengamos la oportunidad y la posibilidad de orar por nuestros hermanos y también caminar firmes y que el bautismo, la fecha de nuestro bautismo siempre tenga un lugar especial en nuestra vida, porque es el momento en los que nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo. Bendecido lunes.